Para nosotros ha llegado el momento en el cual ya, luego de haber presentado las pruebas, luego de haber debatido las pruebas, luego de haber debatido tanto en el interrogatorio con las partes que formaron parte del momento materia de este proceso, de ese momento en el cual, a través de los principios que nos entregan el juicio oral, la contradicción, la inmediación, la publicidad, la oralidad, hemos llegado precisamente a determinar nuestra postura de lo que sucedió el día 7 de diciembre, los motivos por los cuales sucedió el día 7 de diciembre, los que nos traen al día de hoy a estar presentes. Somos una defensa pública que fue asignada por su judicatura. Representamos a un ciudadano que, desde la óptica de esta defensa, no debería estar sentado aquí. Desde la óptica de esta defensa, este ciudadano representó a la máxima institución de nuestra nación. Representa al Presidencia de la República. Como Presidente de la República, desde la óptica de esta defensa, se le vulneró sus derechos el día 7 de diciembre. Desde la óptica de esta defensa, fue intervenido ilegítimamente. Desde la óptica de la defensa, se pregunta, y los ciudadanos también me preguntan, señor abogado, dígame usted, si a un presidente le pasa eso, ¿qué puedo esperar yo como ciudadano? Si a un presidente lo detiene un policía en la calle y le imputa un delito por flagrancia, ¿qué puedo esperar yo como ciudadano? Si es que un presidente va a un poder judicial y el poder judicial, cumpliendo su labor jurisdiccional, o antes, perdón, se va a un ministerio público, defensor de la legalidad, conocedor de la tipicidad, conocedor del tipo penal, y le dice al efectivo policial, así es cierto, lo que tú has hecho es correcto, has detenido al presidente de la República, tráemelo, yo voy a continuar con tu trabajo. Posteriormente pasa a un poder judicial, y el poder judicial, ¿qué hace? Señor Ministerio Público, correcto, aquí está su acusación, aquí está, correcto, pero se viola el procedimiento, el reglamento del Congreso de la República. 101 votos, está aquí el señor, por 101 votos, no por 104. El principio de legalidad, señor representante del Ministerio Público, usted que lo conoce mejor que nosotros, díganos. ¿Se puede decir que porque el hecho pasó en un momento anormal, avalado por el Tribunal Constitucional, donde dicen que el hecho fue en un momento y comparado con una catástrofe, como un terremoto, que el momento se podía dar, puede detener al presidente, puede vulnerarle sus derechos? ¿Por qué? 101 votos. No hubo una acusación constitucional. La fiscal de la Nación fue al Congreso de la República, pero se le olvidó los hechos, se le olvidó el delito. ¿Y qué hace el Congreso de la República? No te preocupes, nosotros también tenemos el poder. Tráeme un oficio, marca allí, pone que el señor ha cometido tal cosa y pasémoslo. Pasa a la siguiente etapa, viene la acusación, no te preocupes, ya está convalidado, ya está hecho, el señor ya lo tenemos en las manos, ya está, ya nos pertenece. Solamente vamos por Bexy y por Aníbal, por Willy Huerta, vamos por él, ellos faltan. Bueno, pero ¿sabes qué? Tenemos a Bexy Chávez, tenemos a Aníbal Torres, sí, pero con ellos no es suficiente. Tenemos que tener una ala, tenemos que tener un complemento, porque esto es arma por si acaso. Aquí no estamos frente a un delito de personas que van administrativamente y que van a realizar un hecho. No, necesitamos a un elemento, el señor Willy Huerta. Queremos tenerlo a él. Oye, pero Willy Huerta trajo estas comunicaciones. Sí, acá hay que revisar. Caramba, aquí está. Aquí se encuentra. Aquí está Lozada, aquí está Venero. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué dijeron los congresistas? No hay una congresista que ha dicho que lo han detenido por ahí, que no le han pedido, no le han podido pasar. Pero el policía se mata durante todo el juicio diciendo, señores, nosotros cumplimos el plan de operaciones. Y el plan de operaciones decía claramente nuestro trabajo, porque somos policías, no podemos pensar de otra manera. Erramos, pues. El señor Infanzón escuchó mal. No es suficiente, señor policía, vamos a un juicio, traigámoslos, amontonémoslos de ahí, tengamos todo el proceso, ahí estén ustedes también, privados de su libertad o privados, porque la libertad no solamente es estar dentro de un penal. La libertad también, como lo dijo ayer un colega,
y por la experiencia que nosotros tenemos, el desgaste emocional que tiene un ciudadano. Muchos mueren en un proceso, muchos mueren porque el estrés que se tiene es grande. Un ciudadano en un proceso se desgasta, se llena de problemas, de enfermedades. Por mi experiencia que tengo, conozco de ciudadanos que han fallecido sin conocer su absolución. Y al final llega la absolución y se lo van y se lo dejan en un panteón. Señor, usted fue absuelto, usted no cometió el delito. ¿Eso es la justicia? Eso nosotros estamos viendo, pertenecemos al mismo sistema de justicia. Sí, jueces, fiscales, abogados defensores públicos, señores procuradores, y también están los abogados privados, quienes cumplen su labor. Pero el principio básico del derecho penal es el principio de legalidad y nos enseñan en las aulas. Nos enseñan nullum crimen sine lege, principio, lex certa. Señores, elementos negativos de la antijuricidad. Pasamos por las aulas, doctor Neira, usted es docente. Usted en las aulas dicta. Yo nunca he estado en una ponencia de ustedes, soy sincero, pero lo admiro. He leído su libro, Litigación Oral. Fue mi primer libro que leí, Litigación Oral. Encontraba todos los elementos y todo lo que he planteado aquí se lo debo a usted. ¿Por qué? Porque fue mi visión. Fue lo que yo admiré por primera vez. Dije, caramba, este es el juicio oral. Y mi profesor me decía, señor abogado, en un juicio oral, usted no es la vedette. La vedette es el acusado. A él tenemos que encontrarle los elementos probatorios, los hechos que concuerden. Y tenemos que encontrar al final las conclusiones. Eso es lo que tiene que hacer. Y a eso he venido, señores jueces. El derecho no es verbo o verborrea. El derecho no es, señores jueces, darles lecciones de literatura a los jueces. No es decirle, señores jueces, mírenme, las palabras son balas. Y lanzar términos. Porque ustedes son jueces. No estamos frente a un jurado. No estamos frente a un jurado donde tenemos que convencerlo, donde tenemos que utilizar la retórica para poder convencerlo. No. Estamos frente a jueces que conocen el derecho, conocen el principio de legalidad. Conocen ustedes, señores jueces, más que nosotros. Pero no se puede, y ese abogado, de acuerdo a ese abogado, el derecho penal, una vez escuché al doctor Villestein que decía, el derecho penal es como si tú estuvieras jugando, como si tú estuvieras encuadrando las piezas de un rompecabezas. Si esta pieza en este rompecabezas no cuadra pues, no va, no es delito, no es. No podemos estirar el rompecabezas o no podemos recortar una parte del rompecabezas y armarlo y poder formarlo y poder unirlo. No, eso no es el derecho penal. El derecho penal es última ratio. Y a eso empezamos, señores jueces. ¿Qué pasó el día 7 de diciembre del año 2000? Por favor, solicito, si es que puedan pasar nuestras diapositivas. Señores jueces, se me asignó, gracias a ustedes, representar a un ciudadano que para mí representa la máxima representación de la nación. Estoy sincero, yo no voté por él. No comparto sus criterios, sus fundamentos. No. Pero sí acepto como demócrata, y tengo que aceptarlo como demócrata, que los ciudadanos lo eligieron, la gran mayoría, y eso tenemos que hacer democracia. Tenemos que ser demócratas, aceptar que perdimos, aceptar que ese ciudadano nos representa en la nación, que este ciudadano estuvo en la máxima representación. Y no podemos, por el solo hecho de llamarlo campesino, de decirle que viene del pueblo, de decirle que, o darle un montón de títulos, tenerlo aquí sentado, vulnerando su derecho, que un efectivo policial que no tenía la investidura lo haya detenido. Señores jueces, el señor Pedro Castillo, vamos a empezar. Empezaremos el día 6 de diciembre del año 2022. Pasamos, por favor. El día 6 de diciembre del año 2022 se afirma que hubo coordinaciones con el señor Willy Huerta. El Ministerio Público dice, sí, hubo coordinaciones de Willy Huerta entre las 5:36 y 6:20. La primera coordinación sucedió entre esa hora. Sí, la primera coordinación. Pasamos, por favor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué analiza esta defensa? ¿Qué encuentra esta defensa sobre coordinación con Willy Huerta el día 6 de diciembre del año 2022? Para nosotros,
fue el tema para tratar el tema de las bambas, tal cual lo dijo el señor Willy Huerta, tal cual lo ha mencionado. Pero ¿qué dijo el señor Enrique Alfaro en la sesión número 10? Lo mencionó. Dijo, trabajar el 7 de diciembre, al día siguiente ya, después del 6, yo me levanté, me puse el uniforme de faena y estaba trabajando en mi despacho. Había coordinado el doctor Abel Vega sobre la visita del ministro de Energía y Minas para evaluar. ¿Qué iban a evaluar? Ahí está claro. El tema de las bambas. ¿Y qué era el tema de las bambas? Era un corredor minero del sur, un espacio problemático, recurrente, con protestas sociales y demás. Y había llegado el ministro a mi despacho. El tema de las bambas para el día 6 de diciembre era un problema nacional, era un problema para la Policía Nacional del Perú. ¿Y quién era el máximo representante de la Policía Nacional del Perú administrativamente? Sentado el ministro del Interior, el señor Willy Huerta. Hecho, que ahí lo dejamos para que ustedes lo puedan observar. Seguimos. Para nosotros, con respecto a una reunión larga y nocturna, dice el representante del Ministerio Público, y en esa reunión larga y nocturna hubo una coordinación para el golpe. Ahí están Betsy Chávez, ahí está el señor Aníbal Torres, al cual hemos visto todos también en este plenario, el momento que tocó debatir dicha prueba. Pasemos. ¿Y por qué nosotros decimos que es una debilidad de la interpretación de la reunión a las 21 horas con 49 horas del 6 de diciembre? Porque la defensa dijo claramente, en su defensa, hablaron, que estábamos en una crisis, ellos se encontraban en una crisis inminente. ¿Acaso era un hecho aislado? El 6 de diciembre no se encontraban ellos debatiendo, preocupados, que el Congreso de la República había citado para el 7 de diciembre al presidente de la República. No era un hecho aislado, era un conocimiento público. ¿Y qué hacen las personas cuando se encuentran en esta situación? Tienen que conversar. ¿Y qué dijeron? Se preparaban la defensa política y también el conteo de los votos. Esto era un análisis de crisis política e inminente. El núcleo del poder de un gobierno se reúnen. Su PCM, Presidencia del Consejo de Ministros. El señor Castillo, señor Aníbal, tal cual ustedes lo han mencionado. Pasamos. Pasamos a la siguiente, por favor. El día 6 de diciembre, pasemos, sí. El día 6 de diciembre, la sesión número 75, la declaración de Aníbal Torres. ¿Qué dice Aníbal Torres? Está resaltado. Comenzamos a analizar, ¿no?, a los congresistas de cada una de las agrupaciones políticas, quiénes votarían a favor y quiénes votarían en contra. Esa era la preocupación. Eso era el momento. Pasemos. Llegamos al día 7 de diciembre del año 2022. Pasemos, por favor. ¿Con qué nos encontramos? Ya un escenario nuevo, amaneció el día, llegó el día 7 de diciembre. El señor Benji Gregory Espinosa Ramos, abogado de Pedro Castillo, en la sesión número 15. ¿Qué nos dice el señor? Dice, en ese interín, pasada las 9 de la mañana, aproximadamente me comuniqué telefónicamente con el presidente Castillo. Coordinamos en que nos íbamos a encontrar en el Congreso de la República. No hubo más comunicación. A eso de las 11 de la mañana, recibo una llamada de la doctora Betsy Chávez, que en ese entonces fungía como presidente del Congreso de Ministros. La doctora me dice, doctor, no sea confrontacional ante el Congreso de la República. Y yo le digo, sí, no se preocupe. Palabras de Benji Espinosa. El mismo día 7 de diciembre, eventos, Betsy Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. En la sesión 77, lectura de declaración de Betsy Chávez Chino sobre actividades y pedido urgente. La pregunta es, ¿qué actividades realizó usted los días lunes 5 y miércoles 7 de diciembre del año 2022? Narre detalladamente tales actividades. Ella dice, me piden que vaya urgente a Palacio. Y cuando dice me piden se refiere al presidente de la República, porque era la presidenta del Consejo de Ministros. No era una persona que tenía menor nivel. Y se dirige directamente y dice, y cuando fui al Palacio me dice que llame urgente a TV Perú, porque hay una actividad oficial. Y voy a PCM
y había mucha gente, pero no encontré a las personas de la prensa. Aproximadamente a las 11:30 am. Luego me regreso a Palacio. Y en la misma sesión 10, en la sesión 10, Sin llama al partido a Guarniz sobre la actividad de la PCM. La pregunta, dice, mi jefe, el señor Faustino, me dice, te va a llamar Nelly Torres porque hay algo en la PCM. Dije, ¿has visto algo? ¿Sabes qué hay? Me respondió, no, no sé nada. Ya te va a llamar. Entonces ella me llama y me dice que va a haber una actividad en la PCM, que parece que va a ser una entrevista. Entonces que vaya a averiguar. Fui a ver, luego ella por WhatsApp me da el dato, que pregunte por un señor de nombre Wilson Riveros. Pregunté por él y efectivamente lo encuentro en la puerta, afuera de la casa de la PCM. Wilson Riveros me decía, si hay algo. ¿Betsy Chávez sabía qué iba a pasar? ¿Betsy Chávez conocía qué iba a suceder? No, no sabía. Desconocía. Ahí lo dice claramente. Que ella llega y que en ese momento le dan la orden. Le dice, llame usted por favor a PCM, tráigame un periodista. El señor Pedro Castillo, le dije. Porque el señor Pedro Castillo era el presidente de la República. Funcionalmente. Sucede en el aparato funcional. En la sesión número 10, Betsy Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. En la sesión 77, lectura de la declaración de Betsy Chávez Chino, se entera, es cuando ella por primera vez se entera que había un mensaje a la nación. Pero hasta ese momento, un mensaje a la nación. No es adivina, no tiene una bola mágica. Pero se entera. ¿Y cómo se entera? Dice, ¿por qué demoran tanto? Que se apuren. Diles que fue un mensaje, que va a ser un mensaje a la nación. Es lo que dice. Y en la sesión 77 de la declaración de Chávez Chino, ella dice, no sabíamos qué hacer. Cuando empieza a leer el presidente el mensaje, no sabíamos qué hacer. Nos quedamos mirándonos en el intervalo del mensaje a la nación. Nosotros concluimos que en estos pasajes existen incoherencias o son manifestaciones vinculadas a la verdad. Para esta defensa, Pedro Castillo Terrones, el 6, el 7 de diciembre, no coordinó con Chávez Chino, ni con Aníbal Torres Vázquez. Y están allí, no lo que yo digo, las declaraciones de las partes. Pasemos. ¿Y qué dice? Aquí en conclusión, nosotros tenemos. Se incluye a los en calidad de coautores. Funcionalmente, de carácter funcional, pero no delictivo. Una función propia de su trabajo. No había ningún viso de delito. Se pide a la PCM que coordine una transmisión. ¿Es trabajo de Betsy Chávez Chino? Es su trabajo, facilitar los mensajes del presidente. Chávez Chino recién había ingresado a la PCM, ¿eh? Tenía días, era novata, era nueva. Se convoca a los ministros. Es su deber acudir al llamado del jefe de Estado, el chat. La Fiscalía pretendió criminalizar estos actos de función y en forma malvada retuerce la lealtad institucional y la convierte en una complicidad delictiva. Betsy Chávez no coordinó un golpe, coordinó un mensaje del presidente, sin que se haya probado que conociera su contenido final y delictivo. Pasemos. Pasamos a la proclama. Para nosotros es una proclama. La sorpresa total de todos. Nadie sabía, nadie lo esperaba. Era un escenario de total, que todos se encontraban sorprendidos por la proclama. Pasemos. En la sesión número 18, estuvo aquí el ex ministro de Justicia, nuestro jefe, Félix Inocente Chero Medina. ¿Y qué dice sobre Betsy Chávez? Comunicación con Betsy Chávez. El mensaje a la nación, le dije, Betsy, ¿qué pasó? ¿Quién asesoró de esa forma al presidente? Y me dijo, hermano, yo también estoy sorprendida como tú, porque no comparto lo que se ha señalado. No comparto lo que se ha señalado. Palabras que lo dijo el exministro Félix Inocente Chero Medina sobre lo que le dijo Betsy, que no compartía la proclama presidencial. Pasemos. El día 7 de diciembre, en la sesión 75, declaración de Aníbal Torres Vázquez. Escuchamos el mensaje, terminó el mensaje, y al terminar el mensaje dice que se cierra el Congreso y otras instituciones.
Por supuesto que me alarmó gravemente, porque sonaba un golpe de Estado, lo dice Aníbal Torres. Para él en ese momento lo que decía el presidente de la República era un golpe de Estado, porque así se sonaba a él en su interpretación. Inmediatamente, dice Torres, he regresado, he hablado con el ministro Huerta para decirle si iban a intervenir el Congreso. El señor Aníbal Torres es una persona muy conocedora, es una persona que es un profesor universitario. Aparte conoce la historia, conocerá la historia desde las épocas que tantas intervenciones han habido, desde la época de 1900, bueno, él conocerá su propia historia. Y dentro de la historia peruana viene constantemente de este tipo de situaciones. Entonces, lo que él se representó en ese momento, lo primero que su cerebro, y ahí lo dice y lo representa, va al ministro y le dice, ministro, ¿usted ha coordinado? ¿Usted tiene? No. Va al ministro de Defensa y le dice, no, conmigo no ha dicho nada. Vamos a lo siguiente. En la sesión 76, declaración de Willy Huerta Soliva, ¿qué dice? Cuando lee esto, ese mensaje termina, yo me quedé totalmente sorprendido, porque no era algo común. Nunca se me dijo de que iba a haber este tipo de mensaje o este tipo de lectura. Nunca se me dijo. El señor Willy Huerta, ministro del Interior, no conocía, no sabía. También fue sorprendido. Pasemos. Vamos al momento. Y aquí está mi testigo, el señor Salas Segarra, el testigo Alejandro Salas Segarra. No teníamos los votos. Vienen por mi familia. Nos iban a meter a la cárcel. Frases. Vamos a ver qué dice el testigo Alejandro Antonio Salas Segarra en la sesión 7. Ingresa y le dice, usted ha leído un delito. Salas dice, yo termino de escuchar el mensaje de la nación y lo primero que yo pude descifrar. Pero Salas, ¿qué es? ¿Qué nos dijo aquí? Que él era constitucionalista. Salas es especializado, tiene muchos logros. Le preguntamos y le volvimos a repreguntar y te dijeron que no se hacía esas preguntas, porque, bueno, son preguntas técnicas y él no era un testigo técnico. Entonces le quería saber por qué era su condición, por su conocimiento, para poder conocer por qué él llegó a interpretar que lo que había leído el señor era un delito. Sí, pero sí dijo sus condiciones de profesional. Dice, lo que en ese momento yo pude descifrar, le dije, usted ha leído un delito. Y la respuesta de él fue, ¿cuál fue? Ahí lo pueden ver. No tenía los votos. No tenía los votos. Y le contestó al actor civil. Dijo, algo que es importantísimo, porque es el testigo quien lo dice. ¿Qué pasó en horas de la madrugada, a horas 4 a.m.? Fue golpe de 4 de la mañana. Estaba despierto, todos estaban tensos. Era un día muy difícil para el gobierno de turno. Era un día muy difícil para todos, no solamente para el presidente, para todos los que formaban parte de un gobierno constitucional. En horas de la madrugada, en el chat, había un mensaje del expresidente, haciendo ver la posición de la congresista María Carmen Alba, aquella que le negó la mano al presidente, a través de un Twitter, que decía que si no se le vaca, igual se le iba a destituir. Vale decir que estaban presagiando que si ellos no tenían los votos en el Congreso para poder vacarlo, de igual forma iban a encontrar alguna manera de destituirlo. Ahí la tenemos en la foto, justo el momento en que le niega la mano al presidente de la República. El Congreso de la República tenía un ánimo espurio contra el presidente de la República. Totalmente espurio, contaminado. Y ese conocimiento público, y esa representación cuando niega la mano, es una representación de negarle al representante de la nación, presidente de la República. Un acto que todo el mundo lo vio y está en YouTube. Pasemos a la siguiente. Sesión número 10. Declaración de Cintia Malpartida Guarniz. Dice, di cuenta de todo y de repente me excedí con los calificativos con el señor Torres, que estaba muy serio, estaba como una piedra, y que el señor Huerta estaba pálido.
¿Quién es una periodista? ¿Un periodista es un ciudadano común? ¿Un periodista es un ciudadano a quien tú puedes encontrar que tiene la misma condición que un ciudadano que mira las expresiones a otra persona? Un periodista está calificado, y ella misma lo dijo en esta audiencia. A mí me preparan para ver cada puntito. Soy minuciosa. Observo, veo. Lo dijo. ¿Y qué dice allí? Estaba pálido el señor Willy Huerta y el señor Aníbal Torres estaba petrificado. Cada uno tiene su forma de reaccionar. Cada uno tiene su forma de estar. Para nosotros, en esta, ellos también fueron sorprendidos al momento que escuchaban, atónitos. Otro hubiera corrido, ¿no? No todos reaccionamos igual. No todos resonamos como Salas. No todos tenemos reacciones al momento de terminar. Ellos estaban sorprendidos. Pasemos a la siguiente. Pasemos. Seguimos con ese mismo extremo. No teníamos los votos. Vienen por mí. ¿Vienen por quién, dice? ¿Por quién vienen? ¿Vienen por ustedes? ¿Vienen por el señor Aníbal Torres? ¿Vienen por el señor ministro del Interior, Willy Huertas? ¿Vienen por Bexy Chávez? ¿Qué dice ahí? ¿Vienen por mi familia? Nos iban a meter a la cárcel. Sesión 75, declaración de Aníbal Torres Vázquez. Ya tenían los votos para la vacancia, la suspensión. El presidente me dice, doctor, vienen por mi familia. Poco tembloroso. Tembloroso. ¿Quién estaba tembloroso cuando estaba leyendo la proclama? Seguía tembloroso, seguía temblando. Doctor, vienen por mi familia, la llevo a la embajada de México. Y yo lo único que hice es decirle, te acompaño. ¿En qué parte dice que él se va a ir a México? El presidente de la República tiene inmunidad. Él puede quedarse, puede sentarse en el Congreso, debatir, esperar que le hagan una acusación constitucional. El presidente de la República no es detenido por cualquier policía. El presidente de la República tiene que ser llevado al Congreso. Pero el presidente de la República es humano. Tiene una familia. Y él no iba. Iba a dejar a su familia. A dejar. Porque tenía un compromiso con su pueblo. Tenía que retornar. Y tenía que enfrentar a este Congreso con un procedimiento justo. Llamar a su abogado, darle los 60 minutos para que hable, decidir su situación en el Congreso de la República. Si eligen que es una infracción constitucional, y lo más grave, si es una acusación constitucional. El Congreso nunca debatió la infracción constitucional. Porque el Congreso ya estaba contaminado, como lo hemos visto con María Alba, como lo hemos visto con todos los congresistas cuando celebran con la bandera del Perú de haber destituido a un presidente de la República. Ese Congreso contaminado nunca debatió la infracción constitucional, pasó directo a una acusación, supuestamente, donde avala un oficio, avala un documentito que lo hace una congresista que estuvo presente aquí. Eso sucedió. Regresa por favor atrás. Retorna. Dice, en Barbadillo, yo le pregunto nuevamente, ¿no? ¿Por qué había leído ese discurso? Y me manifiesta, doctor, ya tenían, ¿no?, los votos para la vacancia. Y si no completaban los votos para la vacancia, ya tenían, ¿no?, la suspensión. Pasemos. Señor fiscal, ¿qué dice en esta parte? Pasemos a otra parte. La Fiscalía resalta el uso de plurales. Estamos en la proclama. Y lo hemos escuchado, ¿eh? El Ministerio Público dice, oye, ellos están de acuerdo porque ellos, mira, acá hay términos dentro de la proclama. Dice, mira lo que dice, ¿eh? Tomamos la decisión. Llamamos a todas las instituciones como un simbolismo que representa una decisión conjunta. ¿Qué nos dice el Ministerio Público, en pocas palabras? Que es un uso de plurales y que es una inferencia de coautoría. Pero ¿qué nos dice la máxima de la experiencia, señores jueces? Por eso es que a veces cuando nosotros pecamos de lingüistas, o lanzamos verbos, o lanzamos palabras,
tenemos que lanzarlo con el conocimiento. ¿Qué dice la máxima de la experiencia lingüística? La Fiscalía utiliza una máxima sobre el uso del lenguaje. Un presidente que habla en plural está expresando una decisión en grupo. Todos estamos de acuerdo. Pasemos. ¿Pero qué? Sin embargo, existe una máxima de la experiencia política mucho más arraigada que lo que ha dicho el señor fiscal. ¿Y cuál es? Pasemos. El Ministerio Público se aferra a la gramática para sufrir su falta de pruebas, su debilidad. ¿Qué nos dice? El uso del plural. Y aquí encontramos, y ustedes pueden encontrar, porque lo he buscado, lo he encontrado, precisamente buscando qué dijo el fiscal, por qué lo dijo. ¿Y sabe qué dice? Que existe un plural majestático, o plurales majestatis. ¿Es prueba de un acuerdo delictivo ello? No. No obstante, cualquier analista de un discurso político sabe que es un recurso de retórica común. ¿Qué pasa con este uso del plural majestático? ¿Quiénes lo usan? Los líderes. Todos los líderes usan los términos majestáticos. El líder, un presidente de la República, un empresario, siempre dicen nosotros. Es nuestra empresa, nuestra nación, nuestra, siempre. En nosotros hicimos. Así es. Un jefe de Estado rara vez va a decir yo he decidido. Siempre dice hemos decidido. ¿Por qué? Porque representa a la nación. No es solo, representa a la nación. En estos casos, pasemos. Hay una cosa que se habló del abrazo o dar la mano. Realmente que no nos quedó claro esta frase. Porque se dice que hay un abrazo, ¿no? Pero la misma acusación es media confusa. Media confusa. En el punto 5.1.2.7 dice: se acercaron al entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones, la entonces premier Bexabe Chávez Chino y el entonces jefe del gabinete de asesores del despacho ministerial de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, quienes lo saludaron dándole la mano. ¿Qué pasó? ¿Cuándo cambió al abrazo? ¿En qué momento? Señor representante del Ministerio Público, ¿cómo llegó usted de la mano al abrazo? ¿Se jaló? ¿Se jalaron? ¿Cómo llegan a eso? Pasemos. Y ese es el momento más importante, porque aquí lo vemos solo. Y cuando empecé, en uno de mis alegatos dije, el presidente de la República es un hombre solo. Y siempre se lo he dicho, usted está solo, señor presidente. Usted puede estar rodeado, pero usted está solo. Porque solo se defiende. Solo acá habla. Solo. Decisión unilateral. Motivo: inferencia fiscal. Que todos los acusados terminarían en la cárcel. Ya lo hemos explicado. Pero ¿no ha tomado en cuenta que el presidente quería proteger a su familia? ¿Quiénes estaban perseguidos en ese momento? ¿Sobre quiénes versaba detenciones? Su sobrina estuvo en el Congreso. Porque se le estaba haciendo una persecución, ya sea política o sea a través de un hecho. Sus sobrinos estaban siendo perseguidos en aquel momento. Pero al ser un presidente de la República, hizo una promesa al Estado. ¿Qué le dijo al Estado, a la nación? Yo voy a darte mi postura. Este es mi trabajo, mira, pueblo peruano, vota por mí, este es mi trabajo. ¿Y qué hizo el Congreso? ¿Lo dejó gobernar? No lo dejó gobernar. Constantes idas, mociones. Siempre estuvo él por el Congreso, como se puede decir, él estuvo abordado, él estuvo siempre en una situación de que el Congreso había tomado el control. El Congreso había tomado el control porque el Congreso es el que da las leyes. El Congreso es el poder legislativo. Hasta podríamos decir que hoy en día estamos en un estado parlamentarista, que el presidente de la República es una ficción, es una creación del Congreso. Que el presidente de la República, desde la época de Merino, en que lo vacaron al día siguiente, desde que se vacan y cambian presidentes como si cambiaran de gustos.
Y le pasó al presidente, ya estaban preparados, pues, ya estaban preparados. Perdieron una vez, perdieron otra vez, perdieron otra vez, perdieron otra vez. Sabían que iban a perder. Y tenían al Congreso de la República para preparar sus leyes. Porque es conocimiento público que hay problemas en la Fiscalía de la Nación también. ¿Y quién está de promedio? Las normas, las leyes. Hay también algún tipo de problemas con respecto al Poder Judicial. Todos reclaman. Pero ¿quiénes son los que se encargan de hacer las leyes? El Parlamento. ¿Y el presidente? ¿Qué hace? ¿El Poder Ejecutivo fue subsumido? ¿Fue abarcado por el Congreso de la República? Encontraremos respuestas. Inmolarse por una causa altruista, colectiva. Promesas a la nación. Siguiente. ...7 de diciembre... la pregunta que se hace este abogado defensor. Los presuntos coautores, ejecutores de la planificación, ¿presentaban alguna potencialidad o peligraba su libertad? Porque eso era lo que dijo el Ministerio Público. ¿Eh? Dijo, nos van a meter a la cárcel. Entonces todos tenían miedo. El señor Aníbal Torres tenía miedo que se iba a la cárcel. El señor Willy tenía miedo de irse a la cárcel. Bex y Chávez tenían miedo de irse a la cárcel. Pero, para aquel día, Bex y Chávez tenía procesos o solicitudes de prisión preventiva o pena efectiva. Aníbal Torres tenía procesos o solicitudes de prisión preventiva o pena efectiva. Willy Huertas tenía procesos o solicitudes de prisión preventiva o pena efectiva. Manuel Osada tenía procesos o solicitudes de prisión preventiva o pena efectiva. Justo Venero también tenía procesos o solicitudes de prisión preventiva o pena efectiva. Si vacaban al presidente Castillo, esto representaba una potencialidad, un peligro para su libertad de los procesados. La respuesta es tajante y rotundamente no. Pasemos. Orden de cerrar el Congreso y detener a la fiscal de la Nación. Esta es otra parte y otro pasaje de esta historia por el cual hemos venido y por el cual estamos aquí en esta defensa. Pasemos. Comunicación. Y aquí encontramos, comunicación desde el teléfono de Willy Huertas Oliva, ministro del Interior, al teléfono del general Raúl Enrique Alfaro Alvarado, el testigo estrella de la Fiscalía. Raúl Enrique Alfaro Alvarado. Lo tuvimos aquí. En la sesión 10, interrogatorio del general Raúl Enrique Alfaro Alvarado. ¿Y qué dijo el ministro? Alfaro: estoy en Palacio de Gobierno, te voy a comunicar con el presidente de la República. Me comunicó con el presidente de la República y el presidente me dijo: general, cierre el Congreso, saque a todos los que están adentro, no permita que nadie ingrese, intervenga a la fiscal de la Nación y a la Fiscalía y dé seguridad al domicilio del señor Aníbal Torres, de la premier Chávez y al domicilio de sus padres. Pasemos. Esta fue la frase que, según el testigo estrella de la Fiscalía no rebuscó más, no vio más allá de palabras. Pero ¿qué dicen los testigos que escucharon la supuesta orden del presidente Pedro Castillo Terrones? Fuente, supuestamente, el órgano auditivo, no hay otra fuente, ¿no? Porque dicen que escucharon. En la sesión 9, Luis Angulo Tejada, y tenemos en la sesión 9 también Luis Angulo Tejada, y aquí vamos a detenernos también. ¿Qué dice Luis Angulo Tejada? Nos dan nuestra respuesta a nosotros preguntamos, dejamos, cerramos. En litigación oral, señor presidente, usted nos enseña que hay que cerrar la jaula, ¿correcto? Que las preguntas de la defensa en la litigación oral es cerrar la jaula. La pregunta final es la pregunta que cierra, donde el testigo dice su verdad. Y el Código Procesal Penal, ¿qué dice? Que usted tiene que hacer preguntas aclaratorias. Aclaratorias. ¿Pero qué encontramos allí? Primero vamos por la primera parte. ¿Qué dice? Dijo: yo escuchaba lo que el comandante general respondía sobre cuál era el motivo. El general Raúl Enrique Alfaro Alvarado les mencionó lo que usted acaba de relatar. ¿Perdón? El general Raúl Enrique Alfaro Alvarado les mencionó sobre esa comunicación que acaba de indicar. Dijo: no,
yo estaba presente. ¿No se los mencionó entonces? No, yo estaba presente, escuchando. ¿Y qué pasó en la sesión? Ingresa el señor presidente de este colegiado. Allí se cerró, ¿se acuerda esta defensa? Se cerró la jaula. Cuando cambia, le da una vertiente distinta y hace la misma pregunta. Y pregunta compuesta, dos preguntas a la vez. Le dice, oye, te voy a preguntar esto, pero dame la respuesta porque, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Aquí tienes, ¿cuál fue? Dime lo que yo quiero escuchar. Cuando concluyó la comunicación, ¿hizo algún comentario al comandante general? ¿Cuál fue? Y el testigo, al escuchar cuál fue, dijo, bueno, efectivamente, nos comentó que el señor presidente había dado y siguió hablando. Ese es un momento en el cual sucedió dentro de esta audiencia. Pasemos. Otro testigo. Tenemos al testigo Vicente Marcelo Álvarez Moreno. ¿Qué dice? Yo termino de hablar y el general Alfaro recibe en su despacho al frente. Escucho que él estaba hablando por teléfono. Señor presidente, escucho. Pues supongo testigo de órgano auditivo. ¿Y a quién lo escucha? Al señor Alfaro. Ahí lo dice. Dice, escucho que él estaba hablando por teléfono. O sea, él estaba hablando, él estaba diciendo, repitiéndose, conjeturando, o hablando, diciendo, hablando, conversando. Solo él. Y dice, señor presidente, ¿que cierre el Congreso? Sí. ¿Pero por qué motivo? ¿Que detenga a la fiscal de la Nación? Sí. ¿Pero por qué motivo? ¿Cuál es la causa? ¿Que refuerce la seguridad de la casa de la ministra Betsy Chávez y la del señor Aníbal Torres? Eso es lo que él repetía, lo que el presidente estaba informando. Y ahí asume ya su postura, según él, que no quedó claro lo que el presidente estaba informando. Después dice, él le contesta, señor presidente, mire, esa versión contradictoria dentro de todo este proceso lo dice Vicente Álvarez. Un dato adicional que también no lo ha dicho la defensa de Willy Huerta, pero Willy Huerta está aquí presente. Pero ¿qué es lo que dice? Mire, dice, otra versión, ¿eh? Escuche, señor Willy Huerta, usted que está presente, escuche, dice, mire lo que dice. Él le contesta, señor presidente, yo me encuentro con descanso médico. El que está como comandante general encargado es el teniente general Álvarez. Y allí es donde se corta la comunicación. ¿Contradicciones? ¿Qué escuchó el general Vicente Álvarez al final? Señor presidente, yo me encuentro con descanso médico. El que está como comandante general encargado es el teniente general Álvarez. Ahí es donde se corta la comunicación. Pasemos. Sesión 10. Raúl Enrique Alfaro Alvarado, con respecto a la orden del general. El general dijo acá que él daba órdenes, ¿ah? Estaba con COVID. Pero él dijo que él daba órdenes, que él tenía mando y comando. Y lo repitió, que él daba órdenes. ¿Qué dice? A ver. Llamé por teléfono al general Angulo, da un nombre, y anótenlo grande. Angulo, ¿tiene la ubicación del señor presidente? Me dijo que sí, por lo que le ordené. Proceda la intervención. El testigo estrella de la fiscalía. Pasemos, por favor. Día 7 de diciembre. Seguimos, porque los hechos sucedieron esa fecha. Por eso lo hemos retitulado 7 de diciembre. Sesión 9. ¿Qué dice José Luis Angulo Tejada? Aquí con nombre grande, José Luis Angulo Tejada. La pregunta que le hace la defensa, nosotros le preguntamos. Dice, porque creo que estaba bajo los efectos del COVID, refiriéndose al general Alfaro. ¿Podía dar órdenes? No, estaba aislado. El que daba las órdenes, era el comandante general encargado. Usted recibió algunas órdenes por parte del señor Raúl Enrique Alfaro Alvarado el día 7 de diciembre del 2022. Ninguna. Repitió, ninguna. ¿Quién les hizo llegar todas las órdenes? El comandante general encargado. El testigo estrella de la fiscalía asegura haber dado órdenes. Creíble. Y pasemos. La pregunta. ¿Testigo creíble? ¿Escuchó la orden? ¿Conversó supuestamente con el presidente de la República? La pregunta que le da al testigo, ¿se robustece o debilita? Hay dos dichos contradictorios. El que afirma un dicho y otro testigo que le niega su dicho. Y donde además no hay mayores aportes de corroboraciones periféricas o circunstanciales que otros dichos. Para la defensa,
Esta sostiene que su dicho, todos los dichos del general Alfaro, no tienen credibilidad. Es un testigo que no le puedo dar ni el mínimo respaldo jurídico, porque es mentiroso. Y sus propios generales, los que dejaron así. Presumo yo que el general se sintió que le robaron la carpa, se sintió que le robaron la gloria y quiso aparecer en la historia. Y se creó un hecho. Porque es el general, el titular, y el suplente le quitó la historia. Mintió, mentiroso. Pasemos. Y seguimos viendo a ver su verdad de este general y la verdad de Vicente Álvarez. Porque Vicente Álvarez dice que escuchó. Angulo también dice que escuchó, que el general que el presidente daba una orden. ¿Pero qué pasó aquí? Acto seguido, minutos seguidos. La reunión con el comandante general y el olvido del general. 7 de diciembre de 2022. Hechos posteriores a la presunta orden del presidente al general Raúl Enrique Alfaro Alvarado y presuntamente, aquí lo ponemos a ellos también, presuntamente escuchado por los generales Vicente Álvarez y el general José Luis Angulo Tejada. Pasemos. La llegada del general PNP a las oficinas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Vicente Marcelo Álvarez Moreno. Luego de reunirnos ya en el despacho del jefe del Comando Conjunto, subimos a la sala de operaciones. El general Gómez de la Torre se comunica con todos los comandantes generales a nivel nacional. En eso, a los minutos, el comandante general de la Marina se comunica por teléfono con la Fiscalía de la Nación y le pasa al general Gómez, quien habla con la fiscal de la Nación y le dice: espere, doctor, un momento. Le paso con el comandante general encargado de la policía, general Álvarez. ¿Hablo con la doctora? Doctora, ¿cómo está? La escucho. Dígame, ¿hay alguna orden en ese momento de detención al señor presidente? Pasemos. Esa fue la conversación, ¿eh? Esa fue la conversación. La llegada del general PNP a las oficinas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sesión 6. Declaración del general Gómez de la Torre Araníbar. Le preguntamos: cuando llegó el comandante general encargado de la Policía Nacional del Perú, ¿conversó con usted? Todos conversamos. ¿Sobre qué temas? Específicamente el comandante general. Exactamente sobre el mensaje que había dado el señor Castillo. ¿Algo más? La conversación en todo momento giró con base a ello. ¿Le mencionó acerca de algo inusual? Dijo no conversó de algo inusual. Solamente hablaron del mensaje a la nación. ¿Pero qué había pasado minutos antes? ¿Qué había pasado minutos antes? Había recibido algo que era trascendental en el momento. Había supuestamente escuchado una conversación donde le decían que detengan, cierren. Pero aquí se olvidó. Pasemos. La llegada del general a las oficinas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Walter Horacio Córdoba Alemán. Le preguntamos: ¿la reunión entonces fue abierta? ¿Estuvieron todos presentes? Dijo: así es. No digo que usted llegó antes o después del comandante de la Policía Nacional. Cuando yo llego, el general Vicente Álvarez se encontraba ahí, al igual que los otros comandantes. Durante el tiempo que usted estuvo ahí presente, ¿el comandante de la Policía Nacional del Perú encargado brindó alguna noticia? ¿Algo que ustedes no conocían? No tengo conocimiento. Pasemos. Versiones de testigos, no de nosotros. Entonces la pregunta es: el general Vicente Álvarez Moreno, señores jueces, no comunica al Comando Conjunto sobre la presunta llamada del presidente que ordenaba detener a la fiscal de la Nación, ni sobre la presunta orden de cerrar el Congreso al comandante general. Igualmente, conversó con la fiscal por teléfono. Le dijo: señora fiscal, el señor presidente ha pedido su detención. ¿Qué hago? Era un hecho que agraviaba directamente a la fiscal de la Nación. ¿Se olvidó o no lo escuchó? ¿Se olvidó o lo inventó? Un hecho tan relevante. No se pone a conocimiento de la presunta afectada, a la fiscal conversando directamente, menos al comandante general. Para esta defensa no hay coherencia con la información que dice. O les resta credibilidad a estos testigos. ¿Qué genera cuando no hay credibilidad? Hay incoherencias. Ustedes lo saben. La duda favorable, la duda razonable. Aquí estamos, seguimos. Nos encontramos en esos momentos. Voy a guiarme de acá. No sé si ustedes lo ven, yo no puedo verlo. Pero lo voy a leer.
Vamos por partes, por favor, si lo pueden agrandar primero y después nos conducen a la flechita. Primero la lectura, luego la flechita, así para poder ir en orden, por favor. Agranden primero la número 1 y después a donde dirige la flechita. Dice, la policía, para nosotros, representa esto, que la policía era una fuerza autónoma, no subordinada al plan presidencial. ¿Y por qué no encontramos esto? Inexistencia del alzamiento en armas. Tenemos como evidencia la negativa del comando operativo de retirar las rejas, citando la existencia de un plan de operaciones propio. Declaración 9, José Luis Angulo Tejada, el general de las operaciones de la Policía Nacional de Perú. Por favor, ahora sí la flechita y vamos a lo que dijo el general Angulo. Dice, el general Osada se comunicó con usted para darle cuenta que no iban a retirar las rejas, o usted dispuso que no se reabrieran esas rejas. Dijo, yo le indiqué que, y era la palabra de su general, del general que era el de Comagén, que era el general Angulo, yo le indiqué que no era posible retirar las rejas, porque había un plan de operaciones. La policía no le responde al presidente, responde a su plan de operaciones. No le responde al ministro, responde a su plan de operaciones. Y lo dice el mismo Angulo. La siguiente, la 2. No está probado que existiera un acuerdo para subvertir el orden constitucional. ¿Y cuál es la evidencia? Sorpresa total, con los 3 generales. Los 3 generales se enteran del mensaje por los medios de comunicación. Pasemos, por favor, qué es lo que dice cada general, tanto Alfaro, Álvarez y Angulo. Dice, los 5 ingresaron a mi despacho y me dijeron que el presidente había cerrado el Congreso. Encendí el televisor. Se enteran por el televisor. ¿Dónde está una coordinación con la Policía Nacional a ese nivel? Porque estamos con un presidente de la República. No estamos con el vecino de la esquina, o no estamos con el caso de Humala, que es un efectivo policial, un efectivo del ejército, que hace su propio rebelión en otros lugares. No, estamos con el presidente. El presidente no conversa pues con el heladero. No conversa. Es presidente de la República. ¿Qué dice el otro capitán? Dice, yo lo vi por televisión. El otro general dice, estaba en el despacho del jefe y en ese momento se anunció por la televisión. 3. Por favor, 3. La detención, para esta defensa, lo he manifestado durante todo el proceso, fue irregular, fue ilegítima y basada en una interpretación, no en una orden fiscal. El general Álvarez confirma que habla con la fiscal mientras Castillo ya salía de Palacio. Y es él quien dispone de la intervención. Pero Álvarez confirmó que había conversado con la mire, en justo casuales de la vida, ¿no? Casualidades de la vida. Porque la fiscal también tenía algún tipo de elemento espurio, contaminado, hacia el presidente de la República. Es raro, ¿no? O sea, yo converso con la fiscal y en ese momento yo no le pregunto, ¿no?, de temas legales. No le digo, oye, ¿sabes qué, señora fiscal? Detengo al presidente, ¿qué hago? Dígame, por favor. Porque usted es la que dirige la investigación. Porque no estoy solo. Tomo una decisión unilateral, a pesar de que tengo al defensor de la legalidad en mi teléfono, ahí conversando. Entonces yo digo, yo soy policía, pues, cometió un delito flagrante y yo lo voy a detener. Tengo la capacidad de hacerlo. ¿Qué dice? A ver, eso le dispongo al general Angulo, de la orden de intervención. También estaba el teniente general inspector Leoncio Mejía. Ese es para la detención ilegal, señores jueces. Pasemos. ¿Qué tenemos allí, señores? La acta de intervención, ya que estamos hablando de intervención ilegítima al presidente de la República. Tenemos el acta de intervención del 7 de diciembre de 2022, motivo por el cual, está entre rojito, de subrayado, motivo por el cual se dispuso detener a la comitiva Cofre a la altura de intersección de la avenida Garcilaso de la Vega y avenida España, frente a la Clínica Internacional, procediéndose a la intervención y detención. Los que conocemos y los que vamos siempre a los procesos de investigación preliminar sabemos que primero es la detención. El acta de intervención es el complemento del todo. Todo. El acta de intervención contiene todo, incluido el acta de detención. Y eso lo sabemos. En ese momento fue detenido el presidente de la República. En ese momento. Quien por medida de seguridad, dice, fue trasladado. Medida de seguridad, apuntándole directamente, haciéndolo llorar a su menor hija, generándole un trauma que no sabemos hasta el día de hoy. No sabemos por qué los ministerios no han actuado. Es una mujer. Tengo madre, tengo hija. Pasemos. El presidente, por favor, sí, comprimen ya. Ya.
El presidente y su vinculación con las Fuerzas Armadas. Es un presidente de la República. No está cualquier ciudadano. Por eso que siempre durante todo este proceso yo he dicho, está siendo investigado en condición de presidente de la República. No está siendo investigado Pedro Castillo Terrones. No, el presidente de la República. Y él coordina. Él habla directamente con el comandante general de las Fuerzas Armadas. Él habla directamente con el general de la Fuerza Aérea, de la Marina, del Ejército. Ahí están, los 4. Pasemos. Por favor, si reducen un poco el... Ahí está bien, correcto, pasemos. A ver, el elemento central del delito, rebelión. La orden de alzarse en armas. La famosa orden. Alzarse en armas. Alzarse, levantarse, queriendo cambiar el rompecabezas, limarlo al rompecabezas, para que cuadre, para que él, a pesar que lo he armado mal, estoy armando mal el rompecabezas, pero quiero que las piezas se encuadren, que las piezas calcen. Corroboraciones. El ministro de Defensa en la sesión número 3, Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas, respondió a la pregunta si le pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas, y él dijo, con un sonoro, no, absolutamente. Y sin orden, el delito de levantarse en armas es una ficción. No está probado que la solicitud de renuncia al general Córdoba fuera un acto ilegal. Si bien está probado que se solicitó su renuncia, la Fiscalía no ha logrado probar que el motivo fuera ilícito. La acusación no ha pasado de la especulación. Porque Bobbio dijo aquí, vino acá Bobbio. ¿Y qué dijo Bobbio? Él me dijo que era por motivos personales. Sí, me dijo que era por motivos personales. Él quería renunciar. Bobbio no está siendo investigado, es testigo. Y nadie lo ha contradecido, nadie. Aquí está. Es más, creo que su investigación se ha archivado. No está probado que existiera un acuerdo para subvertir el orden constitucional, por el contrario. Está probado que mi defendido actúa en completo aislamiento. El ministro de Defensa, los comandantes generales y el jefe del Comando Conjunto se enteraron también del mensaje por la prensa. No se puede. ¿Ustedes creen que alguien puede acordar con su espejo? Yo me levanto, miro mi espejo y digo, oye, yo soy Pedro Castillo, y digo, oye Pedro, hoy día vamos a acordar y vamos a levantarnos, pues, ¿no? Vamos a cumplir esto. Pedro Castillo estuvo solo, siempre estuvo solo. Pasemos. Hubo una desvinculación, no lo aceptamos, pero tenemos que responder al iura novi curia, que no tampoco nosotros lo aceptamos, porque señores jueces, es cierto que el iura novi curia les permite a ustedes analizar un hecho, y eso yo no les contradigo. Desvincularse es común, pero otra cosa es, desde esta óptica de esta defensa, vulnerar el principio acusatorio, vulnerar el deber del fiscal, vulnerar su trabajo o hacerle la chamba al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público recibe, supuestamente la que tampoco aceptamos, una infracción del Congreso, recibe un documento donde el Congreso dice, señores, llévenlo por conspiración y llévenlo por rebelión. El Ministerio Público lo recibe, el Congreso manda. Señores, hagan su trabajo, conspiración, rebelión. Ministerio Público formaliza conspiración, rebelión. Pero cuando el Ministerio Público va a acusar, dicen, no, es mi facultad, yo soy Ministerio Público. Señores, en la etapa preliminar, si yo archivo, Ministerio Público archiva un proceso, archiva. La pregunta del millón es, ¿no existe una elevación de actuados? En consulta, ¿qué pasó aquí? La elevación de actuados. El señor procurador, y si el señor procurador me dice, nosotros no acusamos, nosotros no estamos premunidos, señor, pero le va a afectar, señor procurador. Presente algo, aunque sea un escrito, señor, el Ministerio Público me está colocando, está vulnerando, mutilando un delito. Trabajo del Ministerio Público. Pero, como les dije, la defensa, bueno, no hay acusación, no hay rebelión, bueno, pues, no hay conspiración, bueno, pasémoslo. Es un trabajo del Ministerio Público, yo no soy el acusador. Pero, ¿qué sucede? Se va al control a la etapa intermedia y el señor juez de la etapa intermedia, que también supuestamente es el juez de garantía de la etapa intermedia, el juez garantista, también tiene que hacer un control de legalidad. Recibe el documento de la acusación
pero él también recibe la formalización. También. Al mismo tiempo, los dos. ¿Qué pasó? ¿Qué decía la formalización? ¿Dónde está el control de legalidad? ¿Dónde está el control? ¿Dónde dice, oye, ¿sabes qué, señor Ministerio Público? Oye, ¿qué pasó con conspiración? Sobresee, pues, muchacho, sobresee. No, yo no quiero sobreseer, me olvido, por si acaso no lo he visto. Me hago el muertito, no lo he visto, no lo veo. No quiero acusar por conspiración. Oh, estrategia maestra, porque las defensas en esa etapa, bueno, dijeron, bueno, es trabajo del Ministerio Público. Llega al juicio oral, ¿y qué pasó? El 374.1, supuestamente, el colegiado es nuevo, conoce el juicio oral, pero tampoco es ajeno a la formalización de investigación, tampoco es ajeno al control de acusación. Conoce, lo tiene, y ahí está. ¿Y qué hicieron? Me desvinculo, porque ¿qué sabe del artículo 374? Dice que el Ministerio Público ya no puede acusar por un delito menor, por un delito de menos pena, y ustedes le hicieron la chamba. Es la óptica de esta defensa. Ustedes le hicieron el trabajo de ese error bajo el principio del iura novi curia. Y tomaron un delito que no estaba amparado porque se rompía desde la óptica de esta defensa el principio acusatorio. Porque él, bajo ese principio acusatorio, decidió no elevarlo. Un muerto no era nuevo, era un muerto que lo resucitaron. Un muerto resucitado, el delito de conspiración. Y lo dijo el doctor Guerrero. Lo dijo. De alguna u otra manera, eso fue lo que yo interpreté. Que bajo el concepto que se tenía había suficientes elementos para condenar o para absolver. Pasemos. Aquí está el delito de conspiración. Pasemos. ¿Qué dice? Aquí está. La conspiración. La vamos a analizar de todas maneras. No la aceptamos, pero la vamos a analizar. La conspiración requiere una resolución firme y un plan que sea viable. ¿Y cuál es el delito? ¿Hurtar? ¿Opinar? No, levantarse en armas es el delito de la conspiración. Entonces, ¿la conspiración es una charla de café? ¿Es una lluvia de ideas disparatadas, por más que sean? ¿Qué exige el artículo 349? Exige una resolución firme. ¡Firme! No necesitamos ir a la doctrina, ni rellenar, ni hablar, porque ahí está, el 349 es claro. Una resolución firme para cometer el delito. ¿Correcto? Un plan con mínima apariencia de viabilidad. ¿Qué viabilidad tenían? Un plan para dar un golpe de Estado sin el apoyo de un solo general. Ninguna. Era un plan delirante, un imposible fáctico desde su concepción, tomando en cuenta la versión del Ministerio Público. Nosotros no aceptamos la conspiración, tampoco aceptamos las reuniones, tampoco aceptamos ellos, pero estamos resolviendo a la respuesta a lo que se nos ha planteado. Seguimos. Vamos a pasar a la falta de prueba directa del acuerdo. Porque ustedes saben y conocen que la historia del Perú y el propio Estado peruano tiene su propia legislación. No necesita España, no necesita Argentina, que Creus, que el señor, que tantos, que argentinos. No necesita. Necesita. Lo tenemos. Tenemos el caso Fujimori, una rebelión, no, fue un golpe de Estado. Tanques, intervenciones a personas, congreso cerrado. Me acuerdo mucho del señor Letts, que estaba con su media, me acuerdo mucho que cuando fue intervenido en los tanques, quedó grabado en mi memoria, 5 de abril de 1992. Pero ahí sí se logró un golpe de Estado. Comparación con el caso Boloña, que es uno de los casos que se tiene precisamente de conspiración en el Perú. ¿Qué tenían? Un manifiesto firmado, decretos redactados y suscritos por comandantes generales, prueba material irrefutable. Si yo voy a abrir una tienda de celulares, ¿qué hago? No la abro la tienda todavía, no la lanzo al público. O abramos un cyber wow, ¿no? Lo voy a rematar, voy a abrir a puerta abierta. ¿Pero qué tengo? Tengo todos los productos, tengo todo. Esos son actos preparatorios ejecutivos. Porque así exige la norma, actos preparatorios ejecutivos. Tengo todo acá.
Tengo mi souvenir, tengo polos, tengo llaveros, tengo celulares, tengo toda la campaña completa, solamente para lanzar y ejecutar. Porque eso es ejecutar. Ejecutar es porque tienes todo. Es el momento ejecutivo. Pero el preante, el acuerdo ejecutivo, es tener todo. Todo. No falte nada. Todo tiene que salir exacto. La Fiscalía nos pide que condenemos por conspiración basándonos en la simple presencia de personas en una habitación. ¿Prueba o especulación? ¿Dónde está esa prueba en este caso? ¿Dónde está el documento, el mensaje de texto? Bexy Chávez, Aníbal Torres y Pedro Castillo, ¿qué están diciendo? Estamos de acuerdo, mira, ya tenemos con el general, vamos a hablar con tal persona, tenemos todo listo. Mañana ejecutamos. Listo. ¿Dónde está? Pasemos. Las renuncias. La pregunta que se hace esta defensa es, ¿los conspiradores, por máxima de la experiencia, renuncian? ¿Renuncian? La pregunta es, las renuncias inmediatas, la sorpresa como prueba de inexistencia del acuerdo. Si hubo un acuerdo, ¿por qué los supuestos conspiradores renunciaron minutos después del mensaje? Ahí están, Bexy Chávez Chino. Hemos estado aquí con varios testigos de Bexy Chávez Chino, tanto a favor de la Fiscalía como una señorita que gritó, se exaltó, lo recuerdo mucho. Ella, recuerdo mucho. Pero ella, ¿qué dijo? Dijo una cosa muy importante. Ella mencionó y dijo en este plenario, la gente estaba desesperada, todos salían, todos desesperados. Y en una de esas vi al mediodía, lo dice ella, una testigo de la Fiscalía, al mediodía veo que estaban preocupados por hacer la carta de renuncia de Bexy Chávez. Bexy Chávez ha presentado una carta de renuncia, sí, pero ese dato que dio esa testigo lo sitúa al mediodía. Y es importante tener en cuenta que Bexy Chávez quería renunciar inmediatamente, no estaba de acuerdo, como ella dijo, que la habían sorprendido, que el señor presidente lo había sorprendido. ¿Cuál fue la reacción del gabinete? Todo, Salas renunció, Landa, Kur, Chero, Aníbal. Bueno, Aníbal no era ministro, no era el señor Aníbal no era ministro, por si acaso. Él no está amparado o no está con lo que dice que si es que un ministro acepta o no, él no es ministro, no se le puede tampoco catalogar con esa misma condición. Pasemos. El presidente y el Congreso de la República. A ver, veamos. Este es un incidente aislado. Para nosotros es totalmente aislado. Porque no hay un tipo de vinculación con el presidente de la República. No hay vinculación. El presidente no conversa pues con el general Osada. El presidente no conversa con el general Venero. El presidente tendría que haber conversado mínimamente con Angulo, que es el jefe operativo. Angulo, el jefe operativo. O con el jefe de Estado Mayor, que era en ese momento el general, que era el señor Álvarez. O tener ese tipo de relación con el comandante general de las Fuerzas Armadas. Para nosotros, bueno, lo que pasó es un caso aislado. Son policías, como lo dice su misma resolución administrativa, que producto de una situación, ¿no?, de conmoción o estaban ahí preocupados, no escucharon bien. Pero ¿qué? Vamos a pasar con lo siguiente. ¿Qué dijo Adriana Tudela Gutiérrez, interrogada por la defensa de Venero? ¿Qué dice? Miren lo que dice, ¿ah? Impedimento para que pueda ingresar o fue rápido su ingreso. En el momento en que llego sí había impedimento para ingresar, pero luego eso se nos permite el ingreso, correcto. Y esta defensa, ¿se acuerdan cuando yo pregunté a la señora congresista Moyano? Le pregunté acerca de la conexión virtual. Y ella dijo que sí. Y lo que dijo, los jueves no tiene que ser presencial. ¿Y qué día fue el día 7? Fue viernes. Fue miércoles. Entonces el miércoles todos podían hacer virtual. Todos podían hacer virtual. El Congreso es como la interpretación bíblica de la iglesia. La iglesia no es paredes, la iglesia es el cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Entonces, si ellos tenían libertad, podían hacerlo. El Congreso tenía todas las posibilidades, todas las formas y modos para poder ese día realizar sus actividades. Pasemos. También tenemos la declaración de Eduardo Roldán Michue, interrogado también por la defensa de Venero. Dice, ¿restringió el acceso al recinto congresal a los congresistas de la República? No. Cuando usted estuvo de servicio, ¿en donde ya ha señalado entre Abancay y Junín? ¿Pudo observar que se restringió el acceso a congresistas trabajadores del Congreso? Dijo no. Pasemos. Y aquí, también esta defensa va a ser suyo. Vino un abogado aquí presente.
un abogado aquí presente, que el señor Castillo lo presentó. Yo iba a presentar también una nulidad con respecto a estos extremos. Iba a presentar. ¿Por qué? ¿Por qué iba a presentar? Porque era el momento. Este era el momento. No creía que era en su oportunidad, pero bueno, porque no quería vulnerar lo que ustedes habían dicho, realizar actos dilatorios. Entonces estaba limitado, pero ahorita sí lo puedo hacer. La nulidad. ¿Y por qué? Porque hay vicio de origen. Esa nulidad nos habla de la validez legal de todo el proceso judicial desde su raíz. El caso nació de forma irregular, ilícita, ilegítima. El Congreso actuó antes de tener la base legal para hacerlo. La denuncia constitucional de la Fiscalía. El cuestionamiento a la autoridad competencial. Ni los fiscales ni los jueces tienen la competencia legal para estar aquí. Fiscal Supremo, titular, o por no haber sido designados correctamente. Y ahí está el principio de legalidad, especificidad, principio de trascendencia que se vulneró, ¿no? Liberación de las normas de competencia, quién puede acusar y quién puede juzgar, y del procedimiento de antejuicio político. Son causales de nulidad explícitamente protegidas por la Constitución y el Código Procesal Penal. Se le privó a Castillo la garantía constitucional del antejuicio, violación al juez natural, que es el filtro político. No voy a entrar en discusión porque esos son términos legales, son situaciones legales que ustedes van a resolver. Pasemos. Ahora sí. Llegamos y concluimos con eso, con el delito de rebelión y la desvinculación por conspiración. Delito de abuso de autoridad. Pasemos. La Fiscalía no ha aprobado el elemento central del delito, el perjuicio. ¿Qué dice el artículo 366 del Código Penal? El abuso de autoridad es un delito de resultado, no cortado, resultado. No castiga la mera intención de la simple desobediencia a la Constitución. Para eso existen controles políticos. Y le hemos dicho, la infracción constitucional. El derecho penal exige más, exige un perjuicio real y concreto. Y aquí reside el vacío insalvable de la tesis fiscal. Al final le preguntaremos directamente al Ministerio Público, ¿dónde está el perjuicio? ¿Dónde está el perjuicio? Pasemos. ¿Cuál fue el perjuicio? ¿A quién se le perjudicó? La respuesta es un silencio probatorio porque la evidencia demuestra que no lo hubo. El Congreso no fue disuelto. Es más, este Congreso vacó al presidente de la República. Los congresistas no fueron cesados. El sistema de justicia no fue intervenido. Y lo más importante, señores, que lo dijo el Tribunal Constitucional dentro de esas actas. Y ahí está, lo que avala el Tribunal Constitucional. Dice, bueno, aquí no ha pasado nada, porque aquí no ha tomado el poder el señor Castillo, no hay golpe de Estado, el Congreso tiene todavía sus facultades, y el Congreso no está nombrando a un presidente de la Comisión del Congreso como presidente. No, señores. El señor Castillo vino con la señora Dina Boluarte. Entonces, nombremos a Dina Boluarte porque es la misma plancha. Entonces, Dina Boluarte, ¿por qué ingresó a la presidencia? Por sucesión presidencial, constitucional, supuestamente, de acuerdo al Congreso de la República. Y si hay una sucesión, ¿qué hay? Les pregunto, ¿qué encontramos por sucesión? ¿Acaso el Congreso se nombró un presidente del Congreso como fue en la época cuando ingresó el Paniagua? En una época donde tuvieron que nombrar a Paniagua, en el 2001. Una crisis que todos conocemos del presidente Fujimori. Y donde tuvo un gobierno de restauración, no me acuerdo el nombre, pero él gobernó. Hechos distintos, momentos distintos. Aquí fue por sucesión constitucional. Y ahí está claro. Pasemos. En consecuencia, la proclama, y así lo llamamos, fue un acto inocuo, sin afecto material. ¿Y qué hace la Fiscalía? Confunde gravemente una infracción, porque para nosotros es una infracción constitucional y nosotros lo hemos reconocido. Infracción constitucional que el Congreso jamás quiso debatir. Confundió una infracción con un ilícito penal. ¿Pero qué exige? Probar todos sus elementos. Al omitir por completo la acreditación del daño, la Fiscalía no solo ha dejado incompleta su acusación, sino ha fallado en probar la existencia del mismo. Si no hay resultado, no hay perjuicio, no hay delito. Por tanto, al no haberse probado un elemento objetivo esencial del tipo penal, la única conclusión, en este caso, exclusivamente, es la absolución. Ahí está la presidenta, mírenlo bien.
Dice todavía, Dina Boluarte jura como primera presidente del Perú tras vacancia de Pedro Castillo. Sucesión presidencial. Sucesión. Pasemos. Delito de grave perturbación de la paz pública. Vamos, ¿qué nos dice la Fiscalía? La Fiscalía afirma que la proclama de mi defendido fue la causa directa de la violencia, pero comete una falacia causal. La evidencia demuestra una causa distinta. La propia transcripción del mensaje revela una intención política no alarmista. El video de Panorama, el testimonio de la periodista malpartida, demuestran que fue un acto improvisado, caótico, ahí con todas las personas, ahí que estaban todos sorprendidos. Y lo más importante, las actas fiscales sobre cierre de negocios y bloqueos, y de manera irrefutable los informes policiales de la PNP, establecen que la causa directa de la perturbación no fue el mensaje. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? La presidenta fue elegida. Dina Boluarte ya estaba en el poder. ¿Y qué pasó? El presidente estaba detenido, estaba vacado. El nexo causal se rompe. La Fiscalía no ha probado ni el prejuicio del abuso de autoridad, ni el nexo causal de la perturbación. Son dos acusaciones construidas sobre inferencias y no sobre pruebas. Igualmente solicitamos la sentencia absolutoria. Pasemos. Pasamos a desarrollar qué sucedió en este juicio luego de haber presentado la historia. 1. Que las coordinaciones previas al 7 de diciembre eran sobre la vacancia y temas de gestión, no sobre golpe. Prueba. Se ha probado, a través de la declaración de Aníbal Torres, que la reunión nocturna del 6 de diciembre fue para contar votos y analizar escenarios ante la inminente moción de vacancia. Asimismo, la declaración de Raúl Alfaro indica que una coordinación con el ministro Huerta era para tratar el conflicto de las Bambas. Pasemos. Que Pedro Castillo actuó en completo aislamiento. Está probado por los testimonios coincidentes de su círculo más cercano, incluyendo el ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto, ministro del Gabinete y su propio abogado, quienes afirman haberse enterado del mensaje por la televisión y la prensa. La defensa concluye, como le hemos dicho hace rato, no se puede acordar con el espejo. 3. Que la reacción del gabinete y alto funcionario fue de sorpresa y deslinde, no de complicidad. Quedó demostrado la sorpresa total y confusión expresada por Bexy Chávez, Willy Huerta, Félix Cero, Aníbal Torres, Benji Espinosa. La evidencia material más fuerte son las renuncias inmediatas y masivas que los ministros, minutos después del mensaje, lo que la defensa califica como la conducta de personas sorprendidas. Que el motivo de la decisión de Castillo fue el miedo. Miedo a la destitución y encarcelamiento. Castillo tuvo en ese momento, como le contestó al señor Aníbal Torres Vázquez, su familia, que en ese momento él tenía un compromiso con el pueblo, tenía que leer, le había prometido al pueblo. Se probó a través de las declaraciones de Salas y Aníbal Torres. Tras Castillo, ¿qué les manifestó? Su temor, diciendo frases como que no teníamos los votos, vienen por mi familia. ¿Y a quiénes iban a meter a la cárcel? Pasemos. Que el mensaje no produjo efectos materiales ni un perjuicio real. Es un hecho probado que el Congreso de la República no fue disuelto. Al contrario, procedió a vacar al presidente, los congresistas no fueron cesados, el sistema de justicia no fue intervenido y la sucesión constitucional operó con la juramentación de Dina Boluarte. ¿A qué decimos que no se ha aprobado? La defensa sostiene que no se ha aprobado. No se ha aprobado la existencia de un acuerdo o conspiración, porque falta prueba. La Fiscalía no se ha presentado ninguna prueba directa, un documento, un audio, mensaje, texto que demuestre un acuerdo entre Castillo y sus presuntos coautores. La defensa afirma que la acusación se basa en la especulación de una reunión. No hay más prueba. La defensa sostiene que no se ha aprobado el elemento central del delito de rebelión, el alzamiento en armas. Falta de prueba. El ministro de Defensa, Emilio Bobbio Rosas, declaró con un absoluto no que se le haya pedido el apoyo a las Fuerzas Armadas. La defensa es tajante. Sin orden, el delito es una ficción. La defensa sostiene que no se ha probado el elemento central del delito de abuso de autoridad, perjuicio. La Fiscalía no ha logrado acreditar un perjuicio real y concreto derivado del mensaje. Al no haber resultado, la defensa argumenta que no hay delito, ya que este tipo penal no castiga la simple intención. La defensa sostiene que no se ha aprobado el nexo causal del delito grave de perturbación en la tranquilidad. Falta de prueba. La defensa argumenta que la Fiscalía no ha podido probar que la proclama fue la causa directa de la violencia. Por el contrario,
Presente evidencia, informe de la propia PNP, que sugiere que la causa fue posterior a la detención y vacancia de Castillo, rompiendo así el nexo causal. La defensa sostiene que no se ha probado con certeza la veracidad de la supuesta orden telefónica de Castillo a la policía. Falta de credibilidad. La defensa sostiene que el testimonio del general Alfaro es débil y no alcanza el nivel de certeza debido a lo siguiente: las contradicciones con los testimonios de los generales Angulo, Tejada y Vicente Álvarez, quienes estuvieron presentes. La incoherencia de que una orden tan grave no fuera comunicada por el general Álvarez a la fiscal de la Nación, ni al comandante del Comando Conjunto en la reunión en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La duda sobre la capacidad de mando del general Alfaro ese día, ya que estaba aislado con COVID. Señores jueces, pido unos segundos, por favor, para ir a los servicios para terminar, por favor. Muchas gracias. Con algo tan histórico, el profesor Pedro Castillo Terrones lo sabrá mejor que cualquiera. Y los profesores que nos están escuchando a nivel nacional lo sabrán. Esta frase que nos dicen en las clases. Recuerdo mucho cuando estaba en primaria, mis primeros días del colegio. La profesora dijo, de esta aula, yo vengo de una ciudad, de un pueblo joven, de un asentamiento humano, de ahí provengo. Y fui a la Escuela Nacional. Mucho recuerdo mi escuela, 8805 de Chimbote. Mi profesora América, a quien lo voy a recordar en estos momentos porque fue ella, una profesora la que me dijo, entró a clases y dijo, aquí tenemos al futuro presidente del Perú. Y todos nos sentimos halagados. De aquí nacerá el presidente del Perú. Todos nos sentimos halagados. Los profesores lo repiten en las clases a todos los alumnos a nivel nacional, porque el sueño de todo peruano, o por lo menos de algunos, es ser presidente de la República, porque así te dicen. Un ciudadano de a pie, un ciudadano que viene luchando desde abajo, arando la tierra, no puede ser respetado como presidente de la República. Tiene que ser vulnerado. ¿Qué le decimos a esos niños? ¿Les estamos engañando? ¿Vas a ser presidente? Sí, pero un Congreso va a hacer lo que quiere. El Congreso va a mancillarte y va a votarte cuando ellos quieran. No le quiten el sueño, señora Norma Carvajal Chávez, señor presidente, doctor Neira Flores, doctor Iván Guerrero López. Hagamos justicia. 3 pilares tiene el Estado y nos enseñan en las aulas: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Ustedes son el poder judicial. No son lacayos del poder legislativo, no son lacayos del poder ejecutivo. Ustedes son la fuerza, la confianza del Estado peruano, el sueño de todo peruano que aquí va a haber justicia, que aquí se va a determinar la realidad de un hombre. Señores jueces, hubo una historia que corre y que todo el mundo conoce y que el señor Pedro Castillo lo dijo. Ustedes ahora tienen el pollo en sus manos. Ese pollo lo tienen en sus manos. O ustedes lo entregan vivo, o ustedes lo entregan muerto, o ustedes lo absuelven, o ustedes lo condenan. La Fiscalía ha fracasado. Fracasó en probar la rebelión, porque nunca hubo alzamiento en armas. Fracasó en probar la conspiración, porque nunca hubo un acuerdo. Póngalo por favor en la pantalla. Quiero que quede impregnado porque la gente quiere lo que los doctores quieren ver. Lo que hizo mi defendido fue una proclama política individual. Un acto de rebeldía. No es un rebelde. Un acto de rebeldía inconstitucional. ¿Y por qué? Porque era acorralado por sus adversarios políticos. Nunca planificó con nadie. Lo hizo solo. La ausencia de un alzamiento en armas hace que el hecho sea atípico para la rebelión. La ausencia de un acuerdo probado hace que el hecho sea atípico para la rebelión. No se puede construir una condena sobre las ruinas de otro. ¿Y por qué lo decimos? Porque la Fiscalía dijo, bueno, señores, ustedes se desvinculan, nosotros hacemos nuestra su postura de la conspiración. Señores jueces, por todo lo expuesto, al no haberse superado el umbral de la duda razonable
y en estricta aplicación de la ley, exijo, solicito la absolución de mi patrocinado, presidente constitucional, José Pedro Castillo Terrones. He terminado. Gracias. Gracias, señor abogado. Disculpe, me he olvidado de la pretensión civil. Solamente es corto, nada más. Ya. Un minuto. Disculpe, doctor Llerena. Sí, Tiene gracias por la hacerme palabra. recordar, doctores. Mil disculpas. Si bien es cierto, el representante de la Procuraduría ha presentado una solicitud de 64 millones por daños y perjuicios, pero como este pedido viene vacío, viene sin un sustento, esta defensa solicita también que al solicitar la absolución de mi patrocinado, la suerte de la reparación civil corra la misma suerte de la solicitud de absolución de mi patrocinado. Eso es todo.